todos y bienvenidos a Automatizados. Este es un nuevo capítulo y sinceramente estamos recibiendo muy buenos comentarios en nuestras redes sociales y también personalmente de este podcast que hemos creado con mucho cariño. Así que daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Soy Juanjo Milla, soy el presentador de este podcast y bueno, la misión de este podcast, ya la sabéis, sigue siendo la misma, es escaparnos de este hype que hay alrededor de la inteligencia artificial y bajar la tierra y que ganéis realmente conocimiento real sobre cómo la inteligencia artificial puede cambiar nuestra empresa y puede cambiar nuestras vidas. Hablamos, como sabéis, siempre desde la experiencia, desde la profesionalidad y desde los años de trabajo que tenemos trabajando con inteligencia artificial, y este es el motivo principal por el que hacemos este podcast. Hoy, en este podcast, en este nuevo episodio, vamos a hablar de un tema que siempre es importante y relevante, que es la formación. Porque sabéis que la formación es la forma que tenemos de poder seguir estando actualizados y acompañados de conocimiento. Y es una temática que en tiempos de inteligencia artificial es muy importante, justamente por lo que os decía al principio, porque debido a esta irrupción de esta tecnología, pues han nacido nuevos profesionales, nuevas profesiones, y tener claro cuál es la formación que necesita tu empresa en el momento en el que se encuentra, creemos y sabemos de antemano que es muy importante. Bueno, por eso hoy aquí vamos a presentar a una nueva colaboradora que va a tener en el podcast, va a ir apareciendo en episodios futuros, que es Itziar Martínez. Ella es directora de EVAE y va a contarnos, entre otras cosas, cómo entiende que la IA va a impactar en la formación. ¿Es así, Itziar? Eso es. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti siempre, porque estés y que nos cuentes cómo la formación pues debe cambiar compañías y cómo la formación va a cambiar compañías en la era de la inteligencia artificial. Bueno, para quien no lo sepa, EVAE es una empresa que hace formaciones in company con un componente tecnológico muy fuerte, va de la mano de Milmo, por tanto ha nacido con la idea de juntar inteligencia artificial en cualquiera de las formaciones que hacen. Dejaremos que Itziar no nos dé mucho más contexto de esto. Pero bueno, en definitiva, es una empresa que crea formaciones a medida para empresas, entendiendo muy bien el momento en el que están y conceptualizando la formación que necesitan. Y, como ya os he dicho, donde la inteligencia artificial forma un papel muy importante. Pero bueno, yo voy a dejar que Itziar, ella misma cuente que es EVAE. Bueno, lo has contado muy bien, así es una introducción muy precisa. Al final, bueno, nosotros hacemos formación in company, nos adaptamos y uno de los valores que tenemos es la personalización, ¿no?, de las características o necesidades que tengan las compañías. Ahora veremos que la capacidad tecnológica pues es una de las principales necesidades porque está muy relacionado con los cambios que hay en el entorno y la evolución de las compañías. Y el valor gran diferencial que tenemos nosotros en el EVAE del resto de empresas que se dedican también a la formación en empresas, pues es ese componente tecnológico y no es otra que la filosofía, ¿no?, o la cultura que tenemos de si las organizaciones hacen formación para ser competitivas y no utilizan un aliado tecnológico, esa primera premisa no se va a cumplir, ¿no? Por ello, bueno, pues siempre tenemos el germen, el ADN tecnológico en las formaciones que hacemos, en nuestra visión, en nuestra forma de hacer las cosas a nivel interno y a nivel externo, ¿vale? Bueno, porque tenemos tecnólogos dentro del equipo y también como formadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues la idea es esa. Hay competencias o hay habilidades o hay formaciones, finanzas, IA, comunicación, ventas, algunas se prestan más o menos a aplicar cuestiones tecnológicas, pero si estamos hablando de que estas herramientas han aterrizado en cualquier puesto de trabajo, obviamente esa formación tiene que ir orientada a aprender algún tipo de herramienta que te facilite la vida independientemente de la formación que estés recibiendo. Sí, yo creo que esto que comentas es muy importante porque además lo hemos hablado muchas veces y lo hemos comentado muchas veces, que efectivamente formaciones que llevan
pues toda la vida entre nosotros, que podemos hablar de formaciones más de habilidades blandas, de soft skills, como cultura empresarial, liderazgo, comunicación. Son formaciones que efectivamente siguen siendo necesarias dentro de las compañías y es algo que siguen demandando a Elevae formaciones de este tipo, pero que efectivamente en el momento en el que estamos de inteligencia artificial no nos podemos permitir no introducir en cada una de las formaciones píldoras de inteligencia artificial para que el público al que va dirigida la formación sepa cómo puede comunicar mejor, pero apoyado con inteligencia artificial. Cómo puede liderar mejor, pero apoyado con inteligencia artificial. Cómo puede gestionar mejor sus finanzas, pero apoyado con inteligencia artificial, ¿no? Y esto es uno de los valores súper añadidos que tiene contratar Elevae. Eso es, para llegar a ese punto, obviamente nosotros tenemos que conocer cuál es la capacidad o el nivel de madurez digital en el que se encuentran los participantes de la formación. ¿Vale? Antes de recibir la formación, pues tenemos una serie de reuniones para conocer bien cuáles son los procesos, cuáles son esos cuellos de botella, cuáles son esas necesidades, y a partir de eso nosotros junto al equipo de Elevae y al docente, que es el que conoce la materia bien, ¿no? Pues decidimos cuáles van a ser las herramientas o de qué manera se va a enfocar para que ese componente tecnológico pueda aterrizar. La IA, sin duda, es una de las grandes demandas del año pasado y de este año, seguramente a futuro, porque es una cosa que avanza muy rápido y que pues, todos los equipos tienen que saber dominar. Y otra cosa que te quería comentar es que independientemente de la formación que hagamos, de la habilidad que trabajemos con los equipos, la mayoría de gente ya utiliza la inteligencia artificial, lo que pasa es que no de una manera profesionalizada, sino que de una manera pues autodidacta, ¿no? Que esto es una de las tendencias también que hay ahora sobre la mesa, ¿no? Es que estamos aprendiendo a hacer de manera autodidacta. Entonces, lo que se trata también es de homogeneizar y profesionalizar todas esas herramientas que ya están en las compañías, aunque no de una manera muchas veces oficializada o aterrizada desde arriba de la organización, ¿no? Asentada o protocolizada, pero que se utiliza. Entonces, bueno, pues nosotros en esa parte pues también tratamos de facilitar un poco las cosas y hacer ese acompañamiento. Yo como docente de Elevae, entre otras entidades, yo lo que visualizo justamente lo que dices, es decir, al final la inteligencia artificial, ya lo hemos dicho en algunos episodios, lo que ha hecho es democratizar el acceso a una herramienta que incorpora inteligencia artificial. Todos conocemos ChatGPT, muchas empresas empiezan a utilizar Copilot, otras empresas utilizan Gemini, ¿vale? Hay varias herramientas que digamos que son las estándares o las bases que las empresas utilizan, pero yo me di cuenta que aun cuando parece ser que todo el mundo utiliza la inteligencia artificial, en cada formación que montamos les enseñamos a entender casos de uso donde hay cierta funcionalidad dentro de la herramienta que ellos utilizan todos los días, sí, que en el fondo, es decir, por bajar un poco el uso, todo el mundo, pues igual que iba a Google y preguntaba a Google, pues ahora todo el mundo va a ChatGPT y le pregunta a ChatGPT. Pero ChatGPT en sí es un entorno, una herramienta más compleja únicamente que el chat, que tiene mucha funcionalidad, los tipos de modelos, la funcionalidad que tiene oculta, que realmente es un valor añadido súper importante para la empresa, y realmente cuando vamos a dar la formación, que a priori que todo el mundo, como digo, parece que sabe inteligencia artificial, luego no lo sabe y se quedan asombrados por cuando les enseñamos todas ese tipo de ventajas que tiene utilizar ChatGPT de una forma o de otra, ¿no? Esto que estás comentando, con las formaciones de inteligencia artificial, las que son meramente el contenido de hacer una introducción, una aproximación, ¿no? Y terminar conociendo herramientas de automatización para poder emplear al caso de uso concreto, al sector concreto donde hagamos la formación. Es bastante curioso porque en las conversaciones previas o en las reuniones previas, la intención del que está gestionando la formación en esa empresa, en esas asociaciones, salir de ahí automatizados. Completamente automatizados, en 4 horas. Eso es imposible. Es imposible, y además el docente y yo siempre nos miramos en esas conversaciones previas a entrar en la formación como diciendo, bueno, la expectativa, a ver si se cumple o no, pero es muy sencillo, porque en la primera media hora, cuando el docente aterriza el universo IA, tú estás asimilando que estás en la casilla de salida y que tienes que llenar mucho el terreno de tu organización a nivel conocimiento y a nivel sistemas y estructuras y formación para llegar a donde tú te pensabas que podías llegar. Entonces, bueno, pues ahí ya empieza la cosa a ponerse interesante, ¿no? A conocer herramientas y a decir, bueno, soy más consciente de dónde estoy y soy más consciente de
no lo costoso, pero que sí que el camino que tienes que allanar para llegar a automatizar, ¿no? Por completo la compañía, o a que el equipo esté totalmente formado para sacarle el máximo jugo a las herramientas, que no es otra cosa. ¿Cómo cuando el EBAE plantea una formación puramente de inteligencia artificial, cómo la plantea? ¿En qué fases tiene la formación? Bueno, nosotros trabajamos de manera que intentamos personalizar al máximo la formación. Y esto lo digo porque muchas veces nos piden cursos que nosotros ya tenemos muy estudiado en el mercado cuáles son las tendencias y tenemos muy claro cuáles son las necesidades, ¿no? Sobre todo en esa primera reunión cuando nos reunimos con el que dentro de la organización o la empresa lleva la formación. Pero necesitamos recabar toda la información acerca de quiénes son los participantes, cuál es su nivel de uso de estas herramientas tecnológicas, su expectativa, y esto lo hacemos recabando información con reuniones previas y también con cuestionarios o con documentación que nosotros previamente facilitamos a la compañía para que nos otorgue toda la información posible. Entonces, junto con el docente que obtiene toda esa info antes de hacer la formación, pues termina de hacer el contenido y de adaptarlo a esas necesidades previas que hemos detectado. Uh-huh. Yo creo que es súper importante cuando se plantea una formación, sobre todo de inteligencia artificial, contextualizar. Porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Cuando yo arranco una presentación de una ponencia, una formación, yo siempre digo que llevo 13 años trabajando en inteligencia artificial. Eso a priori puedes sentir chocante porque llevamos hablando de inteligencia artificial hace más o menos 3 años y medio de que salió ChatGPT. Entonces, yo creo que lo primero que hacer es contextualizar. ¿Por qué hoy estamos hablando de inteligencia artificial y no hace 10 años yo les estaba dando un curso de inteligencia artificial? Y posteriormente hacerles entender el camino que tenemos que recorrer hasta que efectivamente una empresa puede pensar que está automatizando procesos de verdad, ¿no? Y yo aquí también siempre menciono que hay un salto cualitativo entre aprender a usar herramientas que llevan inteligencia artificial a nivel usuario, como puede ser ChatGPT, como puede ser Gemini, o como puede ser otras herramientas como Gamma para hacer presentaciones, o a realmente cambiar procesos productivos o cambiar procesos administrativos dentro de una empresa. O sea, el salto es cualitativo. Yo creo que las compañías ahora mismo se tienen que centrar en que las personas utilicen, o sea, las personas que compran una organización utilicen de manera diaria y continua y constante herramientas como ChatGPT, Gemini, Copilot, que utilicen toda la funcionalidad que tiene y con eso ya van a sentir que tienen un salto cualitativo. Pero yo creo que todavía hay camino por recorrer, ¿no? Sí. A ver, nosotros en las formaciones, sobre todo en las que son de IA, pues la metodología es teórico-práctica. Necesitamos hacer esa introducción previa, que tú dices de dónde estamos, esto qué es, que alguien profesional me explique esto de la IA qué es, que no es solo una moda o hype, ¿no? Como decís aquí en Automatizados. Y luego la mayor parte es práctica, para que tú a la hora de manejar, de descubrir esa herramienta, de generar tu agente o lo que sea, pues lo hagas en primera instancia con un acompañamiento que es el de ese docente, el de ese profesional, y luego además son herramientas que luego puedes replicar o iterar para otro tipo de flujos o de procesos que tú hagas en la compañía, ¿no? Eso por una parte, y otra se me venía a la cabeza que a ver, esto de la IA a nosotros nos viene bien y mal. Nos viene bien porque, bueno, las organizaciones están entendiendo que esto se suman al carro, se quedan fuera de la competitividad del mercado, pero por otra parte hay mucho hype y hay mucho experto y hay mucho... Entonces, desde el mensaje más humilde y más cercano que podamos hacer, siempre decimos, oye, que nosotros los formadores llevan muchos años haciendo inteligencia artificial antes de que esto se llamara IA, conocen muy bien el proceso interno, están muy pegados al mercado, que esto quiere decir que saben los cuellos de botella, las necesidades que tienen las organizaciones, cómo darles soluciones, ¿vale? Por lo general son formadores que trabajan en sus organizaciones y luego también se dedican a la formación. Entonces, por eso te digo, es un mensaje que intentamos también llevar de la mano, de decir, oye, que no somos gente que ha surgido desde ahora porque esto de la IA se lleva, sino que tiene un expertise detrás que nos avala, ¿no? Siempre pues con el máximo cuidado posible de hacerlo pues, de no humilde, ¿no? De no dañar sentimientos. Pero ¿no? sí, bueno, es un mensaje que tenemos que lanzar, claro. Luego vamos a volver otra vez a la IA, porque se me quedan ahí algunas cosas más en el tintero para cuestionarte, pero quería también que nos expusieses. Está claro que en el momento en el que nos encontramos,
formaciones con IA o de IA son necesarias, la gente las demanda y está la tendencia y deberían todas las empresas ponerse manos a la obra para formar a su directivo, mandos intermedios, personal cualificado para empezar a trabajar con inteligencia artificial. Vale, eso perfecto. Pero ¿qué otras necesidades formativas en 2026 deberían estar atentas las compañías porque deberían estar formando también a su gente? A ver, de la mano de la inteligencia artificial va la ciberseguridad. En ese sentido, bueno, pues esa pedagogía que también se hace en las formaciones de IA de cuanto más digitalizado estés, tienes que saber que tu patrimonio está en lo digital y que tienes que salvaguardarlo, ¿no? Y tu equipo tiene que estar protegido y educado para que eso sea importante, ¿no? Pero luego hay una metáfora y es que cuanto más digitalizado estamos, las capacidades humanas más se van a tener en cuenta, ¿vale? Porque claro, al final las herramientas tecnológicas aterrizan en la compañía y si todos tenemos las mismas herramientas, o al menos les estamos sacando ese jugo, lo que nos va a diferenciar es, bueno, pues ese pensamiento crítico, esas decisiones que tengamos, esa manera de liderar los equipos, de comunicarnos con ellos, de hacer escalar a nuestra compañía, a nuestros equipos. Lo que nos hace más humanos, ¿no? Entonces, de esto hay mucha necesidad. También en España está compuesta por pymes. Detectamos muchísimo que hay muchos mandos intermedios, que es el público con el que nosotros también formamos más, que accede por competencias técnicas, pero no competencias de habilidades para gestionar los equipos. En eso también notamos muchísima demanda, ¿no? En esa capacidad humana que hay de liderar. Y luego hay capacidades que también detectamos que se ponen más en valor y son, que además esto no lo digo yo, sino que en estudios como el Fórum Económico Europeo del 2025 y demás se habla, y son esas capacidades de resistencia, de adaptación, de flexibilidad. Cada vez se tiende más a equipos más polivalentes que puedan pivotar, aunque estén especializados en los suyos, pero que sean capaces de asumir cambios. Y esto no es más que el mundo es muy cambiante, cada vez además más celeridad, los cambios son más continuos, ¿no? Entonces, bueno, pues se quieren a equipos más polivalentes y más capaces de asumir cambios, ¿vale? En el ámbito que sea. Y luego también hay mucha necesidad de formaciones que vayan ligadas a los cambios normativos o legales de las organizaciones y mucho de bienestar, cultura, que el impacto de la IA en estas intangibles pues es bastante notorio, ¿no? Entonces, bueno, en esta iría un poco la línea de este 26, tecnología, capacidades humanas. Yo, por concluir lo que has contado, creo que la inteligencia artificial va a sacar cada vez más los superpoderes humanos que tenemos y la necesidad de ser más humanos. Compartíamos estos días un evento con una amiga nuestra, que es Carolina Hernández, que ella es una súper experta en cultura empresarial, y justamente la charla que hacía era sobre cómo la inteligencia artificial y la cultura empresarial sinergiaban, ¿no? Yo no quiero haceros spoiler de esa ponencia porque algún día la vamos a invitar a que venga y nos lo cuente, pero creo que en un momento de transición que vamos a ver donde cada vez más robots agentes van a estar dentro de las compañías, y esto es una realidad, y yo creo que quien no lo quiera ver es que no lo ve directamente, donde robots agentes van a estar automatizando tareas internas que hasta ahora eran puramente humanas, pero que ahora se van a ver sustituidas por robots, por tecnología. Yo creo que trabajar la parte más humana y entender dónde las personas podemos introducirnos en las organizaciones desde otro enfoque, yo creo que es interesante. ultra necesario. Sí. A ver, a lo que tú dices, hay miedo y luego hay urgencia de llevar cosas o de sacar cosas en el día a día que no te permiten ver con altura de miras, ¿no? Y pararte a pensar, oye, en el largo plazo esto cómo lo vamos a gestionar y vamos a hacerlo bien, ¿no? Yo me reúno muchas veces con directores de recursos humanos o directoras y no sé, es curioso, ¿no?, la reflexión que sacas de muchas de esas reuniones, porque en algunas sí que cuando se niega, ¿no?, el incluir inteligencia artificial, pues tú ves
que el mensaje es porque no está en la cultura esa actualización o no está, están más centrados en la urgencia del día a día. Pero si no miras un poquito más a medio o largo plazo, aunque yo creo que esto se debería de ver muy a corto, pues luego corres ese riesgo, ¿no? Que pierdes efectividad, pierdes competencia, y bueno, es un problema, sí. Yo, además, siempre he tenido una pregunta que me gustaría lanzarte, que es, a ver, hay decenas, cientos de estudios que marcan que la formación es una acción súper potente para la retención de personas, ¿no? Hay varios estudios donde indican que más del 90% de encuestados se quedarían en una compañía si apostasen por el desarrollo personal. Pero a día de hoy seguimos viendo empresas que además tú lo has comentado alguna vez, que no se gastan los créditos Fundae. De hecho, no sé cuánto es el porcentaje de créditos Fundae que no se utilizan. Bueno, el Fundae, ahora también te pediré que expliques un poco lo que es el Fundae, pero a lo que iba mi cuestión es que a día de hoy hay compañías que apenas invierten en formación y hay otras que ni siquiera hacen formación un año, ¿no? Entonces, habiendo estudios, habiendo evaluaciones, que es un indicador, es una acción que indica que la persona que trabaja en esa empresa va a estar más a gusto, va a estar más tranquilo y va a querer continuar en esa empresa, ¿por qué no se hacen formación? A ver, el talento es inteligente y si ve que su compañía no se esfuerza o no trabaja el formar a sus empleados y que no es otro mensaje que, oye, queremos siendo competitivos y queremos seguir contando contigo en este reto que tengamos de avanzar o de evolucionar, ¿no? Entonces, pues posiblemente el talento, con otros factores, esto lo vea y se vaya, ¿no? Porque, bueno, va a decir, ¿dónde va mi empresa si no hay una motivación por seguir avanzando, ¿no? Yo siempre digo que la formación es un 3x1, uno porque se forma y se dota de capacidades y de herramientas a ese talento que muchas veces no crece o no hace grande su equipo porque no tiene esas habilidades, ¿no? Y esto es una conversación que me gusta mucho tener con esos directores o directoras de recursos humanos que se da muchísimo en esas de liderazgo que hacemos. Luego, otra porque el equipo se siente más cohesionado, porque en formaciones pasa algo chulo, que es que no solo se recibe un contenido o una serie de capacidades, sino que se dedica tiempo a estar con el otro, que tienes al lado y que a lo mejor solo hablas de trabajo, pero en ese momento le ponen nombre, apellido, o sabes que tiene un hijo, sabes que le gusta el pádel, ¿vale? Y esto cohesiona. Eso también hace que las organizaciones, bueno, pues tengan mayor pegamento, ¿no? Y luego a nivel organización mucho más competitiva, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que es ese 3x1 y luego, recordando lo que me decías de Fundae, Fundae son los créditos que tienen las organizaciones para bonificar parcial o totalmente, dependiendo de una serie de condiciones, ¿no? Las formaciones que realicen. Son un crédito, una hucha que tienen todas las organizaciones de más o menos empleados, dependerá de los empleados y de sus condiciones, la cantidad de crédito que tengan. Pero es una hucha con la que cuentan las organizaciones todos los años y que además se va renovando. El dato era, no tenemos el de 2025, te lo diré en la próxima sesión si sale, pero el de 2024 sí, y es que las organizaciones gastaron un 47% de su crédito. Esto quiere decir que queda mucho sin gastar. Más del 50% que no se ha gastado. Eso es. Bueno, y es una herramienta con la que ellos pueden contar y pueden utilizar, ¿no? Nosotros también gestionamos esa parte, que es una administración ahí un poco más ardua y que también liberamos a los departamentos de ello. Evidentemente la empresa no se tiene que preocupar. No, nosotros simplemente le pasamos una documentación que ellos nos rellenan con datos de los participantes y de la organización y nosotros nos encargamos de gestionar esa parte. Oye, y una cualidad muy cercana a la formación, que irrumpe también sobre mi área, que es la inteligencia artificial, tiene que ver con la curiosidad de las personas, ¿no? La curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y esto de la inteligencia artificial, bueno, yo lo veo latente. Luego vamos a hablar de algún caso que yo creo que te ha llegado sobre empresa que da formación y que tras un año ve que no ha llegado, que no ha calado, etcétera. Pero, o sea, ¿cómo tú crees que se puede incentivar la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo dentro de las organizaciones? Porque es algo que yo veo que evidentemente hay personas que eso es latente y tiene
esa necesidad de seguir formándose y enterarse de lo que hay en el mundo, pero hay otras personas que directamente no tienen esa necesidad. ¿Cómo tú crees que se puede incentivar esto? Es verdad que en esa parte no responsabilizaría del todo a la organización, porque claro, cada empleado pues tiene su mochila, intereses, preocupaciones, ¿no? O metas o retos. Pero bueno, en parte sí tiene mucho que hacer, ¿no? Y en esa parte de cohesión, de pegamento, de motivación que decíamos de las organizaciones, en esa parte de la cultura, ¿no? Se encuentra todo este tipo de cuestiones. Es verdad que la curiosidad es una de las cosas que más se van a valorar, precisamente por eso de lo que hablábamos anteriormente, porque nos va a permitir ser más capaces y ser más ágiles a los cambios, ¿no? Entonces, eso se va a tener pues más en cuenta cada vez por parte de las organizaciones, que no se va a ver tanto en cuál es el perfil profesional o el currículum o la carrera que tiene esta persona, sino que otras capacidades me puede aportar. Entonces, bueno, yo creo que las organizaciones cuentan con esto de la formación, entre otras cosas, y además hay muchas formas de hacer formación y pedagogía en las organizaciones. No solo hacemos formaciones de aula y portátil o libreta, sino que podemos hacer formación de muchas más formas, con jornadas, con charlas, con ponencias, con networking, con team buildings, que también lo utilizamos muchas veces para dar el pistoletazo de salida, o el cierre a formaciones tradicionales, entre comillas, ¿no? Que son estas que comentaba. En todo este tipo de acciones, la organización manda mensajes a sus empleados, ¿no? A su talento. Y yo creo que es una forma de generar esa motivación que va a hacer que el empleado o el talento esté más pegado a su organización, más implicado y, por lo tanto, bueno, pues tenga esa curiosidad seguramente. A mí, no sé si te he llegado a ti alguna vez, pero a mí me han hablado de formaciones fallidas, ¿vale? Del término formación fallida. Y te pongo un contexto de lo que es. Que era, ya te lo iba adelantando antes. Formación, ¿vale? Estamos de acuerdo que la formación es necesaria, es importante y despierta curiosidad, ¿no? Pero no tiene por qué hacer que esa curiosidad se mantenga en el tiempo, ¿no? Cuando me hablan del término formación fallida, me hablan de pues la típica formación, sea cual sea la temática a formar, pero es una formación que se da, que gusta, que encanta, que se ve importante, pero que cuando haces una retrospectiva, cuando pasa un año y haces una retrospectiva para atrás de cómo se ha formalizado lo que ha dado en esa formación, no ocurre. Tenemos... O sea, la primera pregunta que te lanzo es ¿por qué crees que no ocurre? Y si la empresa tiene alguna arma para hacer que eso ocurra. Bueno, a ver... Las formaciones nosotros, en la medida de lo posible, y intentamos que esta parte quede súper respaldada por nuestra parte, es contar con un buen formador que además incluya pues, todo este conocimiento, ¿no? Adaptado, que consiga motivar en esa línea a los participantes, porque muchas veces la formación también genera ese rechazo de, joder, pues yo estoy cómodo, ahora me va a tocar actualizarme, dedicar tiempo a pensar qué nuevas cosas tengo que hacer, o a lo mejor estoy recibiendo formación porque no soy todo lo bueno, lo posible, ¿no? Hay muchos mensajes intrusivos con el que el docente tiene que capitanear, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte, cuando se acaba la formación queda en manos, ese conocimiento queda en mente de ese talento que lo recibe, ¿no? Por lo general, bueno, pues se pone en práctica, pero queda en manos de esa persona darle uso, ¿no? Y potenciarlo y llevarlo a cabo. Entonces, bueno, son factores que nosotros obviamente pues no podemos controlar, intentamos salvaguardar lo máximo posible, pero creo que sí tiene que haber esa motivación y ese compromiso por parte del talento para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y la otra pregunta se me ha olvidado. La segunda que me has hecho. No, te decía que si desde el punto de la formación se podía hacer o si la empresa cómo lo podía hacer. Bueno, también puedes establecer una serie de objetivos, ¿no? De tú como organización decir, bueno, he hecho esta inversión en esta formación, luego me voy a cerciorar de que, oye, pues si le he enseñado a hacer una comunicación asertiva a nuestros mandos intermedios con sus equipos, voy a cerciorarme de que esto se está cumpliendo, ¿no? Bueno, pues también puedes establecer tú ahí una serie de KPIs o de indicadores o de, cuantificarlo de alguna manera, ¿no? Para cerciorarte. Respecto al contenido de la formación,
que también has dado un poco de luz hace un rato sobre cómo se plantean las formaciones dentro de EVAE. Hay una metodología que se llama la OIA, ¿vale? Que tiene 3 pilares básicos, que es saber, hacer y repetir, ¿vale? ¿Cómo hacéis que esa metodología se introduzca dentro de las formaciones que ofrecéis? Vale, me has preguntado una cosa que da lugar a muchas cosas. A ver, nosotros hacemos formaciones presenciales y online. Es verdad que por muy tecnológicos que seamos, creemos mucho en la formación presencial, porque cala mucho más, porque la gente está ahí, está focus, ¿vale? No tiene otras distracciones. Y sobre todo porque si son muy prácticas... Y porque hay un networking, ¿no? O sea, sí. Yo pondría en valor que tú tienes capacidad de hablar con el docente. Es decir, muchas veces se siente, pues, no sé si vergüenza o diría timidez a la hora de lanzar una pregunta delante del público, pero yo cuando doy formaciones, la gente se me acerca más en el café o cuando me voy a comer con ellos que en ese momento. Cuando dices, ¿hay alguna duda? Sí, eso siempre pasa. Pues aparte de todo eso, nosotros hemos detectado, por esto que te decía de que tenemos el conocimiento y los docentes que están muy pegados al mercado y que conocen muy bien las necesidades que tienen en esto de la IA, pues hemos creado una metodología que permite aterrizar de la manera más estratégica y profesionalizada posible la IA en las organizaciones. Una metodología que incluye varias patas, ¿vale? Una es el saber, como tú decías, que es la formación, dotar al equipo de capacidades. No se trata de aterrizar un departamento de IT, sino de dotar al equipo, que esto es de lo que trata la oficina de pymes. Y hago aquí un paréntesis, lo hemos dedicado a las pymes porque son las organizaciones que más hay en España, pero además las que más recursos necesitan, más que acompañamiento necesitan porque tienen a lo mejor menos recursos, ¿no? Total, que esa metodología, formación, ¿vale? Creemos que hay que capacitar al equipo y dotarlo de estructuras de acompañamiento para que una vez dejen de estar con nosotros puedan volar solitos, ¿vale? Nosotros intentamos aterrizar todos esos cimientos, esas estructuras, porque nuestra misión es aterrizar esa formación y que luego el equipo vaya solito, que yo creo que es el verdadero valor, que tú algún día puedas volar solo, ¿vale? Porque lo tengas todo apañado. Total, que uno es la formación, ayudamos a los equipos a identificar cuáles son los procesos, porque muchas veces uno no se para a reflexionar acerca de eso, ¿no? Cuáles son los procesos que necesita automatizar, cuáles son más repetitivos, cuáles son los cuellos de botella. Luego les dotamos de herramientas para que puedan ver ese retorno de inversión. Qué límites tiene la IA, que también los tiene en su organización o con la tecnología que utilicen, ¿vale? Luego hacemos ese acompañamiento cuando hacemos los casos de uso o los proyectos de IA una vez aterrizados. Los acompañamos para chequear pues, que va todo en el buen camino. Y luego, como decía, esa última pata es pues, la metodología operativa, la de repetir y repetir, porque tú ya cuentas con la capacidad y con las estructuras para poder replicar en otros flujos de trabajo, en otras cuestiones repetitivas que ya tienes capacidad de identificar, implementar esa IA. O sea, esto lo metemos dentro de algo superior a lo que hemos llamado oficina de IA dentro de una pyme, ¿no? Esa metodología está dentro de esta oficina de IA. No le quiero dedicar súper tiempo a este concepto porque yo creo que requiere un episodio solo para hablar de la oficina de la IA, pero básicamente es lo que has contado, ¿no? O sea, yo como profesional de inteligencia artificial, el problema que yo identifico es que la inteligencia artificial es algo tremendamente novedoso, en lo que a día de hoy identificamos, o yo identifico al menos, que la organización no tiene un rumbo claro, porque más allá de conocer las 4 herramientas que conocemos todos, les cuesta aterrizar el uso diario y continuo y les cuesta aterrizar cómo esa inteligencia artificial puede entrar en sus procesos y en su organización. Entonces, yo creo que ese concepto, esa metodología OIA, que es la oficina de IA para pymes, implantar una forma de cómo la inteligencia artificial se adhiere a la organización, cómo es liderada por profesionales dentro de la organización, cómo se proponen ceremonias para incentivar a la inteligencia artificial dentro de la organización, cómo se mide el progreso de la inteligencia artificial dentro de la organización y, efectivamente, antes de todo, cómo formamos de manera continua al individuo, yo creo que es algo o es una materia
de importancia suprema, que por eso digo que creo que requiere un episodio completo, ¿no? Bueno, cuando queráis profundizamos un poquillo más en eso. Sí. Bueno, yo te voy a preguntar algo más por salir fuera de no ya del tema formativo, sino más de un tema de miedo, ¿no? Al final, los continuos cambios que ocurren, y pues, por hacer otra vez referencia a la inteligencia artificial, este cambio que no se entiende, que yo creo que he dejado claro mi opinión sobre el hacia dónde vamos a ir con esto, yo creo que se visiona como algo muy lejos, como algo de ciencia ficción, cuando no lo es. Pero es cierto que uno de los mayores miedos recae en la dirección de la empresa, ¿no? La formación es como la primera punta de lanza, ¿no? ¿No? O sea, puede que haya un proyecto que se contrate directamente para automatizar, pero formar suele ser el primer paso que da la organización para decir, hostia, yo estoy entendiendo que va a ocurrir esto, o al menos estoy viendo que está ocurriendo esto, déjame que yo me forme, ¿no? Siempre es la primera punto de lanza. Entonces, tú como primer punto de lanza, ¿qué principal miedo ves que existe en la organización y sobre todo en la dirección ahora a la hora de enfrentarse a estos cambios constantes que hay? La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de... Bueno, esto es tan disruptivo, útil, práctico, tan bondadoso como me lo pintan. ¿Cuánto tiempo voy a tener que invertir en que mi organización esto lo pueda asumir? ¿Cuánta inversión? Además tengo 1000 cosas que sacar y en esto no sé cómo... No tengo el tiempo para centrarme, ¿no? Entonces, una de las principales cuestiones en esto es bueno, que haya una gobernanza. Al final, los CEOs temen eso, ¿no? Y el equipo también teme, bueno, pues me va a sustituir, voy a automatizarlo todo y yo ya no voy a tener nada que hacer, ¿dónde voy a quedar yo? Bueno, pues hay una serie de incertidumbre, pero considero que cuando una organización, bueno, pues se decide hacer una formación de ellas porque tiene muy asumido que esto es algo competitivo y que el mensaje que se tiene que lanzar, o el mensaje que recibe ese talento tiene que ser positivo, ¿no? Porque te están diciendo, oye, quiero que cuento contigo, ¿no? Como organización para que este cambio lo podamos superar juntos. Y te doy todas esas herramientas, ¿no? Bueno, yo creo que es la incertidumbre, ¿no? De hasta dónde llega esto, cuánto de verdad es esto y cómo puedo yo asumirlo, que es un reto muy grande. Pero yo apelaría a la gobernanza, ¿no? Y a, bueno, coger las riendas y, sin duda, si alguien tiene que estar convencido de aterrizar esto en las organizaciones, son las capas más altas de la organización, ¿no? Si ellos no están convencidos, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, primero hay que formar a esos equipos porque saben, además, y tienen la información del resto de equipos de trabajo, cómo funcionan. Entonces, bueno, pues por ahí hay que empezar y por eso en la oficina de ella también una de las estrategias que hacemos es esa, establecer una gobernanza, una serie de gente que lidere ese aterrizaje de la IA. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, que ligando a la pregunta que te he hecho de dirección, creo que se tienen que rodear de personas que les hablen con claridad. Y también respecto a la formación, ¿no? Creo que en los cuerpos directivos está más que asociado el que haya un advisor o un consejero externo que le apoye en diferentes temáticas. Pues creo que encontrar un buen consejero en formación, encontrar una buena empresa que le hable con claridad sobre el mercado y sobre lo que tienen que formarse, creo que es primordial, ¿no? Y esto, por llevármelo otra vez al mundo de la inteligencia artificial, yo estoy un poco cansado de encontrar empresas que te las encuentras y que les han formado y que les han puesto nombres súper mega guay chulis a cómo crear GPTs en ChatGPT, ¿no? O cómo crear gems en Gemini, ¿no? Entonces les han puesto como trabajadores neurolingüísticos, no sé, estoy diciendo una burrada, ¿no? Lo han camuflado en un nombre que no es nada claro, que suena súper molón, pero que en el fondo no deja de ser algo que puedes encontrar en muchos otros lugares y sobre todo que no te están hablando con la claridad de lo que realmente eso va a impactar a tu organización y lo que estás haciendo es invertir en pintar algo con un nombre bonito que efectivamente pues
ole quien consigue vender esa formación con ese nombre bonito. Pero vuelvo a repetir que creo que la dirección de la compañía tiene que encontrar un buen partner que le hable con claridad. Y yo creo que si hay una empresa de formación que además se nutra de agentes o de consejeros, tecnólogos o expertos en finanzas, etcétera, que consigan aterrizar un buen temario con la base y la claridad, pues, aunque lo vistas con un bonito nombre, pero yo creo que la empresa tiene confianza en que lo que estás dando es realmente lo que tienes que dar y no es algo que te han pintado. Sí, a ver, hay que ser honesto en ese sentido. Nosotros muchas veces también intentamos hacer eso, ¿no? Cuando nos reunimos previamente, sobre todo antes de hacer las formaciones, pues nos reunimos con esos responsables que nos dan toda la información y en esa toma de contacto, ¿no? Pues establecemos todas las oportunidades y todos los límites que esa materia concreta conlleva. Y también intentamos conocer a los participantes de esa formación para poder adaptarlo, ¿no? Muchas veces nos encontramos a la inversa, ¿no? Que son las organizaciones las que nos dicen tenemos estos límites y no queremos que sobrepaséis. Y eso también nos cuesta a veces porque, claro, tienes que hacer una formación sabiendo qué límites en capacidades o en estructuras se tienen, tienes que adaptarlo. Pero bueno, sí, en ese sentido yo creo que hay que ser lo más honesto posible. Hay que tener también la capacidad de recibir escucha y crítica, ¿no? Si en caso de que quieras optar por esta serie de perfiles. Pero sería lo óptimo, sería lo más estratégico, lo más inteligente, por supuesto, sí. Pues Itziar, vamos a cerrar. ¿Se ha pasado ya el tiempo? Sí, ya se ha pasado. Ya se ha pasado el tiempo. ¿Has visto cómo pasa volado? Pasa volado. Totalmente. Como he dicho, vamos a hablar de la oficina de Ella para Pymes en otro episodio, pues para dar más explicación de por qué es necesaria y por qué estamos trabajando sobre esto. Así que, llegando a este episodio, yo me despido. Oye, muchas gracias. Me despido de ti y muchas gracias por invitarme. Gracias por invitarme, un placer. Bueno, pues llegando a este final de este episodio, recordaros que cada martes podéis escuchar Automatizados en las plataformas Spotify, Apple Podcasts y Podimo. Y bueno, para aquellos que también queráis vernos en vídeo, pues también podéis utilizar nuestro canal de YouTube. No olvidéis de seguirnos y escribirnos sobre cualquier aspecto que os importe dentro de lo que decimos aquí en Automatizados y, por supuesto, buscarnos en el TikTok de Automatizados y también en nuestro LinkedIn, en mi LinkedIn, el de los colaboradores, y en Instagram. Si os ha gustado el capítulo de hoy, pues preparaos para el de la semana que viene más fuerte. Hasta la semana que viene. Un saludo.